¿qué tal? Bienvenido a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos por iniciar un repaso más basado en el folleto del santuario y estamos listos por iniciar el repaso de la lección número 8. Como cada semana te damos la bienvenida y te recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana. Como cada semana, queremos decirte que nos sentimos contentos de que estés con nosotros, porque hoy estamos por iniciar la lección número 8, titulada Cristo nuestro sacerdote. Quisiera introducirlo de la siguiente manera. Un día leí una historia de un niño que iba en un avión en la primera fila, cuando de repente el avión comenzó a sacudirse con algunas turbulencias. La gente, por supuesto, se asustó. Cuando regresó la calma, una mujer que iba al lado del niño lo vio que se mantuvo sereno en medio de la turbulencia, a lo cual le preguntó la mujer, ¿no tuviste miedo? A lo que el niño dijo, no. ¿Por qué no tuviste miedo? Y el niño contestó, porque el que va manejando el avión es mi padre. Él es el capitán. Esto me hace recordar que nosotros un día vamos a tener que atravesar también por un momento de turbulencia que sería el juicio en nuestra vida. Pero ¿sabes qué significa para ti el que la persona que va a estar llevando adelante el juicio es tu mediador, es tu abogado y es tu sumo sacerdote? Definitivamente estas son palabras de esperanza, ¿no te parece? De eso vamos a hablar hoy justamente. Cristo, nuestro sacerdote. Y que queremos, como cada semana, también darle la cordial bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Estamos aquí listos para iniciar el repaso de esta lección muy interesante, que sin duda alguna nos dará grandes lecciones acerca del sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mejor sacerdocio, ¿verdad, pastor? No hay otro mejor que ese, así lo presenta el libro de los Hebreos, y me parece que es lo que hay que resaltar. Correcto. Además de que es el mejor sacerdote, también es el mejor sacrificio, que es de lo que estaremos hablando en esta semana. Correcto. Gracias. Pastor Abraham, te damos la bienvenida también. Es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, a quien le damos un buen saludo de bienvenida. Pastor. Gracias, pastor. Pues vamos a ver la lección número 8, viendo a nuestro Señor Jesucristo en su otra faceta. Ya lo vimos como el sacrificio expiatorio la semana pasada, y hoy lo vamos a ver como nuestro sumo sacerdote, lo que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Claro que sí, seguramente será definitivamente muy interesante. Vamos, si les parece bien, a sugerir un bosquejo, como cada semana lo hacemos, y mucha gente nos ha dicho que es útil, así que vamos a basar este bosquejo, como siempre, en 3 puntos. ¿Cuál sería el primer punto, pastor? De acuerdo a lo que nos habla la lección, tanto la parte del domingo como la del miércoles, ambas partes hablan de nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Así que esa sería la primera parte, el gran sumo sacerdote. Muy bien, básicamente el contenido sería del domingo y del miércoles. El domingo y el miércoles, sí. Gracias. Y el segundo punto, pastor, a tu parecer. El segundo punto, pastor, es Jesús, mediador y abogado. Sería la parte del lunes y del martes. La continuación de la obra salvífica del Señor Jesús. Ya dio su vida por nosotros como ofrenda y ahora está en el santuario celestial intercediendo, mediando por nosotros. Amén. Una obra maravillosa. Y si les parece bien, me parece que el tercer punto sería el único sacrificio eficaz, el de Cristo. Sí, exacto, eso es lo que presenta la lección y me parece que ese es un punto que tenemos que realzar. Ya hablamos, aunque hablamos un poco la semana pasada, yo creo que tenemos que darle el punch final, ¿no? El golpecito final para que esto quede demasiado claro. Correcto. Así que para todos los que nos siguen y les es útil este bosquejo, el primer punto sería el gran sumo sacerdote, por supuesto hablando de Jesús. El mediador y abogado sería el segundo punto. Y el tercer punto, el único sacrificio eficaz. Si les parece bien, vamos a hacer un breve espacio y entonces vamos a iniciar directamente con este repaso número 8 de la lección Jesús, nuestro sacerdote. En un momento volvemos. Bien, estamos de vuelta y vamos a iniciar el repaso de nuestra lección número 8, Cristo, nuestro sacerdote. Ya dimos el bosquejo sugerente y ahora, si les parece, vamos a iniciar con una oración. Les invitamos a que nos acompañen. Cariñoso Padre, rogamos tu bendición, tu dirección para este repaso.
Queremos que todo lo que salga de nuestra boca sea inspirado por ti. Amén. Que realmente edifique nuestra vida y pueda ser claro el mensaje que transmitamos a todos los que nos escuchan. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El gran sumo sacerdote, parte de domingo y miércoles, la lección nos habla Pastor Abraham, Pastor Isidro, que ningún sacerdocio es más grande que el sacerdocio de Jesús. Sí, la lección trata de enfatizarlo, me parece que lo hace de una manera bastante clara. En primer lugar, lo que dice la lección es que el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es superior al sacerdocio arónico. Y por lo menos menciona algunas cuestiones que me parece que son muy importantes. En primer lugar, dice la lección que en la persona de Abraham, Leví devuelve los diezmos al sacerdote Melquisedec. Y entonces la lección justamente dice las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo número 7, versículo 2, dice: y Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Así que le dan los diezmos. Así que ¿quién es mayor? ¿El que diezma o al que le diezma, ¿no? Uh-huh. Y entonces la lección dice, ¿saben qué? Eso es un indicativo de que el sacerdocio de Jesús no es necesariamente del orden de Aarón. Recordemos que esa fue la tribu que Dios eligió, ¿verdad? Porque es muy interesante, ¿no? Que es la tribu que Dios elige. El Señor Jesucristo no viene de la tribu de Leví, Él viene de la tribu de Judá. Uh-huh. Y entonces para emparejar el asunto, el autor de la lección y de manera específica del libro de los Hebreos, el apóstol Pablo presente dice, no, el sacerdocio de Jesús es superior. No hay nadie mayor que ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar el sacerdote Melquisedec no tiene un origen tampoco, uh-huh. Y tampoco tiene un fin, porque la Sagrada Escritura así lo presenta. O sea, ¿de dónde sale? No sabemos. Como un misterio, ¿no? ¿Dónde se termina? Tampoco, ¿verdad? Es muy interesante. Y por eso es que el autor de Hebreos toma esa línea y dice, este es el sacerdocio de Jesús. Es un sacerdocio mucho mayor, uh-huh. Y más efectivo, ¿no? Amén. Si ya de por sí, pastor, la imagen del sacerdote era la posición suprema humanamente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando. Uh-huh. Y entonces ese hombre realizaba pues varias cosas que yo creo significativas. Primero, era designado divinamente. Es decir, no decía alguien, no, yo me voy a apuntar para ser sumo sacerdote. Dios lo escogió al sacerdote Aarón y a sus hijos, ¿no? Era el representante de los hombres. A través de ellos, todo el pueblo, a través de Aarón el sacerdote, el pueblo rendía homenaje, alabanza a Dios y pedía perdón por sus pecados. 3, era mediación ante Dios, ¿no? El pueblo llegaba ante la presencia de Dios a través del sumo sacerdote. Era compasivo, ¿sí? Y ofrecía sacrificios por el pueblo y por sí mismo. Qué imagen, ¿no? De un hombre. Pero aunque fuera lo máximo aquí, uh-huh. ¿Sí? Se queda atrás de Cristo Jesús. Correcto. Sí, porque cuando nosotros vamos a la lección es muy clara, dice, muy bien, Aarón necesitaba hacer un sacrificio por él mismo, lo que acaba de mencionar el pastor Abraham. Jesús no, porque Jesús no tuvo pecado, así que no necesitó un sacrificio. El Señor Jesucristo fue obediente en todo, lo cual no siempre ocurría con el sumo sacerdote que intercedía, ¿no? Tampoco necesitó ofrendas por sí mismo. Pues si él era la ofrenda perfecta, ¿para qué necesitaba un sacrificio por él mismo? Y además él era la ofrenda perfecta, así que todo eso hacía que el Señor Jesucristo fuera muy superior a Aarón. Y era necesario que fuera superior, claro, ¿no? Porque el Señor Jesús vino a esa tierra, se hizo como nosotros, ¿sí? Para llamarnos hermanos. Y eso es lo que tenía que hacer Jesús para poderse convertir en sumo sacerdote, ser semejante a nosotros, para que pudiera interceder por nosotros. Pero su oficio, pues es superior a cualquier sumo sacerdote humano, ¿no? Él es Dios, no dejó de ser Dios, y al mismo tiempo tomó nuestra semejanza. Así que Él es el sumo pontífice. Uh-huh. Y entonces vamos a la palabra pontífice, es el que pone puentes, ¿sí? Así que entonces Jesús puso el puente entre el cielo y la tierra,
entre Dios y la humanidad, y entonces Él salva el abismo del pecado, y hay un puente seguro que es Cristo Jesús hacia la salvación. Me gusta la figura, pastor, del libro del Éxodo, no sé si está bien aplicada. Hablando de Moisés, por ejemplo. Moisés era un hebreo, pero no era esclavo. Exacto, él nunca fue esclavo. Nunca fue esclavo, ¿no? Una figura bonita de Jesús. Jesús vino, se hizo hombre, pero sin pecado. Él no estaba esclavizado al pecado. De hecho, cuando el apóstol San Pablo habla de las personas, dice que todo aquel que sirve a alguien se convierte en esclavo. Dice, bueno, ustedes pueden ser esclavos del pecado o pueden ser esclavos para vida. El Señor Jesucristo, Él dice que fue siervo, pero siervo para vida. Nunca fue esclavo del pecado, porque inclusive Él más de una vez dijo, ¿saben qué? Viene el príncipe de este mundo, no tiene nada de mí. Y si lo tiene, pues que lo diga. Pero encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras que fue sin pecado, porque nunca le condenó el diablo, que le pudo haber condenado por ese asunto de ser un pecador, etcétera, de necesitar un salvador. No, ¿verdad? El diablo sabía que era la ofrenda perfecta y hizo todo lo posible por tratar de evitar que Jesús llegara hasta el Calvario, ¿verdad? Porque eso sí lo hizo más de una vez. Siendo tentado incluso. Sí, pero eso es lo que hace que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, como lo presenta la lección, Él lo presenta a la Sagrada Escritura como un sumo sacerdote misericordioso y fiel, ¿verdad? No un sumo sacerdote que sobre todo los del tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes que eran ambiciosos, que eran faltos de misericordia, que eran infieles. A veces abusivos incluso. Infieles, ¿no? Por eso eran abusivos, ¿no? La Sagrada Escritura lo presenta como alguien misericordioso y fiel. Bueno, era tan misericordioso que a la mujer pecadora que la descubren en adulterio, de pronto le pregunta, oye, ¿quién te condenó? Entonces la mujer dice, no, pues ninguno. El que la podía condenar le dice, mira, ni yo te condeno, porque esa es la expresión bonita, ¿no? Ni yo te condeno, es decir, yo tengo la potestad de poderte condenar y de coger la piedra para lanzártela y destruirte. Porque al final de cuentas era el único que no había cometido Así es, el pecado, único que no, pues entonces, que ¿por qué podía dijo? tirar la piedra? A ver, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Así que, ¿quién era el único que estaba libre de pecado? El Señor Jesucristo. Pero en su bondad y en su misericordia, ¿qué hace con la mujer? Vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que era misericordioso. Con Zaqueo, por ejemplo, el Zaqueo que era bien ladrón, ¿no? Porque inclusive en su conversión él lo dice, miren, si le defraudé algo a alguno, se lo voy a regresar bien, ¿no? Y todavía el caso de Pedro, porque el caso de Pedro es uno de los casos que me parece más dramático, porque la mujer, por ejemplo, no se menciona qué tanto contacto había tenido con Jesús. Zaqueo era la primera vez que se encontraba con Jesús, pero Pedro, 3 años y medio, no pastor Abraham, 3 años y medio caminando con él, y 3 veces lo niega. Aún prometiendo que no lo iba a hacer. Así es, prometiendo que no lo iba a hacer. ¿Y qué es lo que hace el misericordioso sumo sacerdote? Lo perdona. Estas son palabras de esperanza, pastor. Sí, mire, presenta a Jesús como misericordioso y fiel. ¿Fiel a qué? Él prometió perdonarnos. Y si Jesús promete, Él lo va a cumplir. Jesús perdona al que se acerca confiadamente al trono de la gracia. ¿No? No hay por qué temer. El Señor Jesús, que es el que va a determinar si somos pecadores o somos perdonados, es el que murió por nosotros en la cruz. Así que no debemos tener ningún miedo de acercarnos al trono de la gracia, porque Él simpatiza con nosotros, porque Él se humanizó, se hizo semejante a nosotros, fue tentado en todo. Él sabe que es ser tentado, pero no pecó. Amén. Es diferente a nosotros. Dice, son palabras de esperanza, pastor. Así es. El que no pecó tomó nuestro lugar. Amén. ¿No? Y el que no pecó nos representa ante el Padre en el reino, allá en el trono celestial. Es maravilloso. Sí, y aquí yo quisiera quizá concluir esta parte con que hay dos otras cosas más. Además le caemos bien porque simpatiza con nosotros. Siempre que decimos, oye, me cae bien fulanito, fulanita, pues como que ya tiene una partecita avanzada, ¿no? O imagínense, le caemos bien a Jesús porque simpatiza con nosotros. Así que, pues nos ama. Entonces, ¿qué va a pasar?
nos va a declarar inocentes. Lo mismo el factor de intercesión, intercede por nosotros, porque le caemos bien. Entonces yo creo que debemos tener confianza y mucha esperanza, ¿no? No hay nada que temer de las turbulencias, entonces. No, para nada, para nada. Estamos ¿Quién da el control? Estamos bien con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote nos ama tanto. Y luego dice, ¿sabes qué? No importa que sean pecadores, me caen bien todos. Amén. Así que no hay que temer, hermanos. Quien va al frente de este barco y de este avión es nuestro Jesús, maravilloso Jesús. Vamos a hacer un corte y en un momento regresaremos con esa interesante lección. No se vayan. Bien, estamos repasando la lección número 8, titulada Cristo nuestro sacerdote. Ya analizamos la primera parte y ahora entraremos en el segundo segmento, titulado El mediador y abogado. Pastor Isidro, definitivamente vienen dos figuras hermosas de lo que Jesús hace por nosotros. La primera es mediación. Él es nuestro mediador, el que reconcilia dos partes que estaban en conflicto, ¿no? Una hermosa figura, ¿no, pastor? Desde luego, esa es la figura que el apóstol San Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores, solamente hay uno, ¿verdad? Y lo interesante que yo siempre digo es, este mediador nunca está ocupado. O sea, no porque no tenga demasiados casos, sino porque siempre que acudimos a Él, siempre tiene tiempo para todos. Y Él puede atender 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, millones de casos a la vez los puede atender sin ningún problema. Él es ese mediador, ese que está entre dos partes que estaban en conflicto y que de pronto se pone en medio y de una manera pacífica dice, ¿saben qué? Vamos a arreglar las cosas. Y en este caso, pues nosotros somos los que fallamos ante Dios. Isaías 59 dice que nuestros pecados hicieron separación entre nosotros y Dios, de tal manera que Él ocultó su rostro, ¿no? Y entonces viene el Señor Jesucristo y dice, ¿sabes qué, Padre? Hagamos las paces con el ser humano.
¿Y cómo le hacemos? Padre, mi sacrificio. Y por eso es que no hay otro sacrificio, por eso es que Él también puede ser ese mediador, ese que puede decir, pongamos las cosas otra vez en paz, tengamos una relación estrecha entre nosotros como Dios y el hombre, y entonces disfrutemos otra vez de esa cercanía que disfrutamos en el Edén. Y por eso, Pastor Abraham, con ese mediador no necesitamos ningún otro mediador, ni humano, ni de ningún otro tipo, Pastor. No. Todo hecho por tierra. Sí dice 1 Timoteo 2:4 que hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, hombre. Pastor, eso da a entender que no hay ninguna persona que pueda abogar por nosotros como lo hace Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene los méritos. Toda persona, hombre o mujer que haya nacido en este mundo, ha pecado. Ya desde ahí está descalificado para ser nuestro abogado. Todos están muertos. San Pedro, San Pablo, San Juan, que creo que son de los santos más que invocan más, ¿no? O la Virgen María, o qué sé yo. Hay un único Salvador que es Cristo Jesús, no hay otro más, ¿no? Y esto es bueno, Pastor, o sea, creo yo que esto es importante porque tenemos a Jesús ahí, como lo dijo el pastor, mediando el ser humano y Dios. Y a veces nosotros creo que no dimensionamos la situación. Si Jesús no hiciera esto, estaríamos condenados a muerte eterna. Es eso, ¿no? A veces lo repetimos, lo decimos, tenemos la imagen como Jesús como mediador, y a lo mejor no dimensionamos todo eso. Si no aceptas lo que Jesús está haciendo por ti en el santuario celestial, estás perdido. Estás condenado a muerte eterna. No hay mediación. Si tú no aceptas la mediación de Cristo Jesús, vas a desaparecer eternamente, te vas a perder, ¿no? Yo creo que debemos poner énfasis en eso, en la importancia de lo que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario. Dimensionar. Sí, por eso es que el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, el Señor Jesucristo ha hecho la reconciliación entre nosotros que éramos los enemigos de Dios. Pero si no aceptamos esa mediación, tampoco podemos ser reconciliados. Seguimos siendo enemigos. Eso es lo que sí dice el apóstol San Pablo. Por eso es que la mediación del Señor Jesucristo es demasiado importante, porque es la única manera en la cual se logró la reconciliación. No hay otra forma de ser reconciliado con Dios. Y justamente Él lo logra por todo lo que hizo. Nosotros no hicimos nada, porque me encantan las expresiones que tiene aquí Romanos capítulo 5, 5:8 por ejemplo. Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, ¿verdad? Ahí ya dice, no éramos personas santas, buenas, sin pecado, puras, perfectas, no, éramos pecadores. Y luego en el 10, si cuando éramos enemigos de Dios, Dios ya nos reconcilió, pero Él quiere otra vez que podamos en esa reconciliación estar en paz con Dios, ¿verdad? Por eso es que es tan importante justamente que nosotros podamos reconocer esto. 5:11 de Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos ha reconciliado, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. No somos más enemigos. Qué maravilla. En otras palabras, ahora somos amigos, y Dios nos puede llamar como llamó a Abraham, amigo de Dios, y Dios nos considera igual. Por eso es que en un momento el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, la reconciliación ya la hice. Está realizada. Ya la hice. Sí, pastor, debemos tener cuidado al decir que el Señor Jesús es nuestro abogado ante el Padre Celestial. Sí lo es, pero tal vez nazca en nuestra mente la idea de que Dios está enojado con nosotros, que Dios no nos ama. No es así, el Padre también nos ama, ¿no? El Padre nos ama, por eso dio la propiciación, es decir, Cristo muriendo por nosotros.
No nos ama por la propiciación. Porque nos ama, proveyó la propiciación. No es el pleito con Dios. El problema aquí es el pecado. Correcto. Que hace división entre nosotros y Dios. Aquí al que se trata de destruir es al pecado, hacerlo a un lado, para que entonces podamos tener otra vez comunión con el Señor, ¿no? Y esa figura que estás tocando, pastor, es una figura muy linda que aparece también en la lección, justamente la de abogado, pastor. El abogado. Y otra cosa que me gustaría añadir a lo que acabas de decir, pastor, que nuestro pleito no es con Dios, sino contra el pecado, es que los argumentos que nuestro abogado utiliza son sus propias acciones, pastor. Ni siquiera son usa argumentos para defendernos porque nosotros somos buenos o hicimos algo bueno. Sus propias acciones, su propia vida. Es que si el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, presentara nuestras acciones, estaríamos perdidos. O sea, ahí no podemos decir más nada, ¿no? Estaríamos irremediablemente perdidos, porque como dice el libro de Isaías 64:6, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así que, ¿qué podría presentar el Señor Jesucristo? ¿Sabes qué te voy a presentar? La justicia de Isidro López. No, pues yo estoy perdido, ¿verdad? Y cuando el Señor, el Padre, vea mi justicia, va a decir, oye, pues no se puede salvar, hijo, tú lo sabes. Pero cuando presenta sus méritos, o sea, porque intercede por mí, pero dice, ¿sabes qué? Mira, Isidro está perdido, pero Padre, aquí están mis méritos. Mira, yo morí en la cruz del Calvario por él. Él debería morir. Está en mis manos. Yo morí por él, mira, aquí están mis heridas. Así que como yo morí por él, él debe vivir como yo vivo. Por eso es que son figuras muy interesantes que justamente presenta la lección y presenta las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender, Dios está a nuestro favor. O sea, Dios no está molesto por lo que somos nosotros. Somos pecadores, Él está molesto con el pecado, está molesto con nuestras acciones, pero no con nuestra persona. Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Señor nos ama con un amor extraordinario. Pero nuestras acciones son las que son dañinas y son las que nos condenan. ¿Verdad? Como estas acciones nos condenan, bueno, Dios no puede estar a favor de nuestras acciones, pero el Señor Jesucristo sí, cuando presenta sus acciones por nosotros. Tantito comentar, pastor, Romanos 8:31, y yo creo que Romanos 8:31 la mayoría de los adventistas nos lo sabemos de memoria. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Ya reconciliados, ¿qué me puede a mí, qué se puede enfrentar a mí, verdad? Estoy con Dios. Nadie me puede condenar, dice aquí el versículo 33. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie se va a atrever a acusarlos. Y dice el versículo 34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Amén. ¿No? Sí hay un juicio, pero estamos tranquilos. Si hay un pago, pastor, también. Sí, también hay un pago. Jesús ya lo pagó. Amén. Si hay un juicio, sí. Pero el juicio es un lugar de gozo cuando confiamos en Cristo Jesús. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cuál es la mejor manera de entender que Dios está a nuestro favor? Que entregó a su Hijo para morir por nosotros. No es castigo. A veces nosotros pensamos, ¿cómo sé que Dios está a mi favor? Oye, ya dio a su Hijo, permitió que su Hijo muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, y decía, hijo, si yo no logras ver todo esto, todo mi amor, en esto que estoy dando por ti, hijo, y no puedo hacer más nada. Y la verdad es que no puede ya Dios hacer más nada, ¿no? Por eso es que, de acuerdo a la Escritura, el Señor Jesucristo es el único mediador, porque la Biblia dice que es el único mediador. Es la única función que a Él se le ha dado. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué maravilla de lección. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y regresamos a la última parte de este maravilloso repaso. No se vayan. Bien, estamos entrando a la tercera y última parte de este hermoso repaso de la lección número 8, Cristo nuestro sacerdote. Y el tercer punto tiene que ver con el único sacrificio eficaz. Pastor, hemos hablado durante todas estas lecciones
de sacrificios de animales. Ahora encontramos aquí a Jesús siendo el sacrificio la semana pasada, ahora siendo el sacerdote, pero realizando un sacrificio que es único, que no se tiene que estar repitiendo, que es suficiente para perdonar nuestros pecados. La lección justamente lo enfatiza, y las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice justamente la idea, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces aquí nosotros nos tenemos que hacer una pregunta, entonces, ¿para qué se hacían? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta simple. Si no quitaban los pecados, ¿para qué se hacían? Recordemos que todos los sacrificios apuntaban hacia el gran sacrificio que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Él iba a hacer su sacrificio en la cruz del Calvario. Hacia ahí estaban apuntando. El Señor Jesucristo viene y entonces, ¿qué cosa? Todo eso que yo había confiado ahora se cumple. Le da sentido, pastor, a todos los sacrificios. Sí, le da el valor. Porque ahora justamente, ¿para qué se sacrificaba? ¿Sabes qué? Te señala el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es el único sacrificio eficaz el de Jesús. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús no se tiene que estar repitiendo. La sangre de los machos cabríos, de los toros, del cordero, se tenían que hacer, ¿qué cosa? Constantemente. Todo el día, todos los días, el sacrificio del cordero, el sacrificio de los toros, el macho cabrío, una vez al año. Se tenían que realizar todos los años. El sacrificio de Jesús. Una vez. Para siempre. Y para siempre. Justamente lo dice el libro de Hebreos en el capítulo número 9, versículo 26. Dice el 25 para entender el contexto, y tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado, por medio del sacrificio de sí mismo. Y el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar. ¿A cuánto lo esperan? Así que solamente hay un sacrificio, no hay más. La persona puede hacer lo que quiera, pero si quiere ser salva, solamente tiene que creer en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué esperanza, pastor? Sí, pastor, ya hemos dicho que la muerte del animal que se sacrificaba era sustitutoria. Yo no sé cuántos sacrificios se hicieron en eso. ¿Cuántos corderos? Sangre y sangre. Yo me imagino a los sacerdotes más como carniceros que ensuciarse las manos a cada rato de sangre y sangre, y poner sangre aquí y llevar sangre allá. Sí, uno no lo puede ni imaginar. No, pero ahora, todo señalaba, ¿sí? Toda esa sangre que se derramó de animales, pues hasta cierto punto fueron, ¿cómo diríamos? Eran símbolo, pero no tenían la eficacia para limpiar los pecados. Correcto. Hasta que el Señor Jesús vino y esa sangre pura, de un ser puro, de una ofrenda santa, fue lo que hizo que todo eso cobrara significado y todos sus pecados fueran perdonados. Amén. Ahora, el pecado es terrible, porque vemos el costo del pecado en la muerte de tantos animales, ¿sí? Pero vemos más el costo en la muerte del que es igual a Dios, que es Cristo Jesús. Dice Filipenses 2:5 en adelante. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, porque es uno con el Padre, no quiso aferrarse a la igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición del hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí viene la exaltación, ¿no? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora, porque el que es Dios se humilló y se hizo semejante a nosotros, y se humilló aún más y murió por nosotros, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y lo puso a la diestra de Dios, y ahora ahí intercede por nosotros. Qué imagen preciosa, ¿no? Tremendo. El pecado es costoso, sí, pero ya está pagado. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Y el que murió y pagó todo está intercediendo por nosotros. Sí, por eso es que
aunque haya personas que a veces busquen hacer otro tipo de sacrificios, ¿verdad? A veces hay personas que quieren hacer largas peregrinaciones para obtener el perdón. Puede cualquier ser humano hacer lo que le guste para obtener perdón. Lo que crea que es. Y lo que crea. Correcto. Pero, y aquí viene el gran pero, la única manera de poder ser perdonado es confiando en el sacrificio de Jesús, porque es un sacrificio suficiente. Y como es suficiente, no se necesita repetir una y otra vez, y eso debe quedar bien claro. El Señor Jesucristo no necesita estar siendo sacrificado cada 8 días, ni todos los días. No, ya fue sacrificado una sola vez. Y tampoco nadie tiene poder para traerlo de vuelta y ser sacrificado. Porque justamente si alguien nos lo dice, nos está mintiendo. ¿Sabes que yo voy a sacrificar? Mira, ahora lo voy a traer. No, es realmente, nos estaría mintiendo, porque tampoco tiene poder para traer al Señor Jesucristo de nuevo y poderlo sacrificar poniéndolo en un trozo de pan o de lo que sea. Nadie tiene ese poder, porque imagínense qué poder tan grande sería traer todos los días al Señor, o traerlo cada 8 días, y cada 8 días muchas veces, para poderlo sacrificar, ¿no? ¿Qué poder? ¿Quién tiene más poder? El ser humano, Dios. No, el sacrificio de Jesús por eso es suficiente. Y quien nos diga, ¿sabes qué? Yo sacrifico al Cordero de Dios todos los días. Es literalmente su cuerpo el que está aquí. Nos miente, o sea, nos miente, porque no es así. El libro de Hebreos, capítulo 10, y fíjense bien estos dos textos que son muy interesantes, 10-12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Y qué hizo después? Se sentó a la diestra de Dios. Ahora, yo lo voy a bajar de la diestra de Dios solamente porque digo que lo voy a sacrificar de nuevo y porque es su verdadero cuerpo. Pues la Biblia no lo enseña. La Biblia es bien clara. Y 12:14, así con una sola ofrenda, vean ahora lo que sucede. Cristo hizo perfectos para siempre a los que está santificando. En otras palabras, nosotros no somos perfectos por nuestra perfección, somos perfectos por su sacrificio. Amén. Nosotros no tenemos nada como para presentarlo delante de Dios. Pues ¿quiénes somos nosotros? Somos seres pecadores. Pero cuando Él pone su manto de justicia en nosotros, el Señor ve su manto de justicia y no nos ve tal como somos. Pero solamente hay un solo sacrificio, no hay más. ¿Por qué siempre el ser humano, Pastor Abraham, se da la tarea de hacer algo, Pastor? Se le hace algo tal vez simple, no dimensiona, decía el pastor hace rato, el costo de la salvación, y siempre el ser humano quiere hacer algo más. Es que algo tengo que hacer para pagar mi pecado. Esas lecciones nos están enseñando eso, de librarnos de ese peligro. Uh-huh. Dios dijo cuál era el sacrificio y Dios provee el sacrificio. Así es, ¿no? El ser humano le podrá buscar por todos lados, como dice el pastor, no lo hay. Dios dijo cuál era su Hijo precioso y Él proveyó también la ofrenda. Uh-huh. ¿no? Dio a su Hijo. Libérate ya de ese... Sí, ahora por la naturaleza de la víctima, que era santa, Jesús sin pecado, murió pero resucitó. Y como es Dios, dice, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Bendito sea Dios que no creemos en un Dios muerto. Creemos en un Dios que murió, pero que resucitó. Amén. Y vive por los siglos de los siglos e intercede por nosotros en el santuario celestial. Ahí debe estar nuestra esperanza y nuestra confianza. Sí, y yo creo que a veces nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos porque no creemos que la salvación sea tan sencilla. Exacto. Porque la verdad es creer, es sencillo. Pero nosotros decimos, no, pero no podemos salvarnos tan fácilmente. Debe haber algo más. Pues ¿qué algo más? Si el Señor ya dio a su Hijo. Su Hijo ya murió por nosotros. Su Hijo ya resucitó. Su Hijo está sentado a la diestra de Él. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más creer en ese sacrificio. Creer que Él es mi abogado y que es mi mediador. Cuando yo lo crea, entonces voy a tener la certeza de que el sacrificio de Jesús es eficaz y no hay nada más que hacer, sino solamente una cosa, creer en lo que Dios ya hizo por mí. Qué maravilla. Pues me parece que esta
lección, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ha sido una lección de esperanza, de buenas nuevas, porque realmente lo único que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio, apropiarlo como nuestro y entonces ser declarados inocentes ante lo que el Señor ya hizo por nosotros. Vamos a despedirnos como acostumbramos en esta hermosa lección con palabras finales de cada uno de los que estamos en este panel. Pastor Isidro. Pues hermanos queridos que nos observan, les invitamos a que puedan ustedes confiar en el Señor Jesucristo. Él es el único sacrificio eficaz, Él es el único abogado, es el único mediador y es el único sacrificio perfecto. De tal manera que confiando en ello, sin duda alguna, muy pronto cuando el Señor venga, podemos estar con seguridad en el reino de los cielos con Él. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Pastor, para despedirme quiero leer aquí un parrafito del Camino a Cristo. En el primer capítulo, Amor Supremo, dice: Cristo es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Confiemos en ese nuestro hermano mayor, ese nuestro sacrificio, en nuestro abogado que es Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor. Pues quisiera terminar esta lección con las mismas palabras de introducción. Si tenemos que atravesar o estamos atravesando por momentos difíciles o de inseguridad o pensamos en el juicio con temor, recuerda, quien lleva el control de este avión es nuestro amado Jesús. Él es el capitán. Y si confiamos en Él, confiamos en lo que Él hizo, con toda seguridad llegaremos al puerto seguro. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.